Hola a todos, les doy la bienvenida a este primer video de la serie en la cual vamos a estar hablando sobre Bootstrap, más precisamente sobre la clase Navbar, es decir, la clase que nos permite crear una barra de navegación responsive, o sea, una barra de navegación que se adapta a distintas resoluciones de pantalla. Para crear nuestra barra de navegación con Bootstrap, la verdad que es muy simple, es simplemente ir a la sección componentes y en la sección componentes buscamos el componente Navbar. Y una vez que encontramos la barra de navegación que más se adapte a nuestro proyecto, tenemos varios estilos de barra de navegación, simplemente copiar y pegar en nuestro código el código que nos proporciona Bootstrap, actualizamos y ya tenemos nuestra barra de navegación lista para ser usada. Ahora, ¿cuál es el problema que esto presenta? En primer lugar, el problema que nos presenta es que el día de mañana, si queremos realizar alguna modificación, ya sea por una cuestión propia o porque un cliente nos pidió modificar la barra de navegación, si no tenemos conocimiento sobre las clases que intervienen en la creación de la barra de navegación, sobre todo cómo se relacionan unas con otras también, porque hay clases que dependen de otras clases, entonces la verdad que se vuelve bastante difícil mantener el diseño. Lo más probable es que se termine rompiendo todo y tengamos que comenzar todos desde cero. Y el otro tema fundamental es que puede ocurrir que nosotros vayamos al código que nos proporciona Bootstrap y no funcione exactamente como nos está indicando aquí. Por ejemplo, si nosotros vamos al componente de alertas y buscamos este componente en particular, veamos, supongamos que queremos este tipo de componentes. Bootstrap nos dice que copiemos este código, que lo peguemos, actualizamos y vemos cómo queda. Bueno, ahí vemos que la verdad que no se presenta realmente exactamente igual como nos está diciendo Bootstrap. En primer lugar, aquí hay una cuestión de temas de colores. Nosotros estamos viendo en el modo oscuro y aquí esto está en modo claro. Bueno, ¿cómo hacemos para pasar esto a modo oscuro? Tenemos que saber cómo funcionan determinadas clases y atributos de Bootstrap. Si queremos, podemos ir nosotros aquí, ponerlo en modo claro para ver si por ahí llega a algo similar a lo que tenemos aquí. Bueno, en teoría sí, en principio sí parece que está igual, pero bueno, si nos ponemos a ver bien, primero que esto no tiene el mismo tamaño que lo que nos aparece aquí. Tenemos que ver cómo reducir el tamaño de esto. Y en segundo lugar, los iconos. Los iconos, por más que sean más grandes, tampoco tienen el mismo color. Fíjense que aquí los iconos, cada uno tiene un color que se relaciona con el color de la alerta. Bueno, todo esto lo vamos a poder modificar y lo vamos a poder arreglar siempre y cuando sepamos cómo funcionan cada una de las clases que intervienen en los distintos componentes. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar ya a crear nuestra barra de navegación responsive desde cero usando simplemente clases de Bootstrap. Ahora vamos a pasar a diseñar la estructura básica de la barra de navegación, es decir, la estructura a partir de la cual nosotros vamos a ir agregando cada una de las clases de Bootstrap con la cual vamos a crear la barra de navegación responsive. Para ello, nuestra barra de navegación va a contener 5 secciones. Una sección para la marca personal o logo, una sección para el botón de menú o botón hamburguesa, como se le suele llamar, una sección para el menú colapsable, que es el menú que se colapsa justamente detrás del botón de menú, una sección del menú drop-down, sería como un menú que se despliega a partir de una de las opciones de menú, y por último, una sección para el campo y el botón de búsqueda. Entonces, una vez completada todas estas secciones, tendría que quedar una estructura de este tipo. Aquí tenemos la sección de la marca personal o el logo, que es una etiqueta A y dentro una etiqueta IMG con el logo, una sección del botón del menú o botón de hamburguesa, el cual es una etiqueta button y dentro una etiqueta expand con el texto menú, la sección del menú colapsable, una etiqueta div, dentro una etiqueta UL con los distintos links de navegación, que a su vez uno de esos links de navegación tiene dentro una etiqueta UL con otros links de navegación que forman la sección del menú dropdown. Y por último, la sección del campo o botón de búsqueda, que es una etiqueta font dentro con un input y un botón de búsqueda. Por lo que al actualizar, nosotros podemos ver
cómo nos queda en el navegador la estructura básica de la barra de navegación. Instalar Bootstrap es muy sencillo, simplemente vamos a la página oficial de Bootstrap y hacemos clic en el logo, ahí nos va a llevar a la página principal, bajamos un poco hasta encontrar Include vía CDN. Aquí Bootstrap nos proporciona de dos links. El primer link es el que contiene todo el CSS de Bootstrap y el segundo link es el que contiene todo el JavaScript de Bootstrap. Entonces, el primer link, el del CSS, nosotros lo copiamos y lo pegamos en nuestro código HTML en la etiqueta header. Y el segundo link, el del JavaScript, Bootstrap nos recomienda pegarlo bien al final de nuestro código HTML, justo antes del cierre de la etiqueta body. Entonces, una vez que ya tenemos estos dos links, ya estamos en condiciones de comenzar a trabajar con las clases de Bootstrap. La clase Navbar es una clase principal de Bootstrap que convierte un elemento nav en una barra de navegación flexible y adaptable a diferentes resoluciones de pantalla. Esto es así por cómo están definidas las reglas en el código interno de Bootstrap. Entonces, nosotros agregamos la clase Navbar y ahora podemos ver cuáles son las reglas que define Bootstrap para esta clase. Vemos aquí que las reglas son Position Relative, Display Flex, Flex Wrap Wrap, Align Item Center y Justify Content Space Between. La propiedad Position Relative convierte al nav en un contenedor de posicionamiento. De esta forma, los elementos dentro del nav calculan su posición tomando como punto de referencia a la navbar y no al body o al viewport. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. En esta demostración nosotros tenemos un contenedor, el de color azul, que podría simular nuestra barra de navegación, y dentro una caja. Luego por fuera tenemos el contenedor de color rojo, que es nuestro body, y en la parte externa es todo nuestro viewport. Ahora bien, la caja que está dentro del contenedor azul, vemos que está posicionada en la parte superior de la misma. Esto es porque la caja azul tiene como propiedad Position Relative. Si nosotros le colocamos, por ejemplo, aquí en la opción inferior, vemos cómo se va a la parte inferior de la caja azul. Esto es básicamente porque la caja azul es un contenedor de posicionamiento, es decir, la caja de color salmón, digamos, ¿no? Toma como punto de referencia para ubicarse a su contenedor con la propiedad Position Relative. ¿Qué pasa si le sacamos la propiedad Position Relative? Bueno, vamos a ver. En este caso, la caja se va a la parte inferior del viewport. Si nosotros le ponemos superior, ahora se va a la parte superior del viewport. Esto es porque al sacarle la propiedad Position Relative al contenedor principal, la caja no encuentra otro contenedor con Position Relative y por eso se va a la parte superior del viewport. Esto lo podemos ver más fácilmente si en nuestro código al body nosotros le agregamos la propiedad Position Relative y actualizamos, podemos ver cómo ahora la caja se va a la parte superior del body. Si nosotros le damos inferior, se va a la parte inferior. Esto es, básicamente, está aquí. Es decir, está en su contenedor principal con Position Relative, calcula su posición en base al contenedor azul. Si no tiene Position Relative, va a buscar hacia arriba algún contenedor que tenga Position Relative. En este caso lo encuentra en el body y se posiciona tomando como punto de referencia el body. Y si el body no tuviese Position Relative, entonces directamente se va a la parte superior del viewport o a la parte inferior. Entonces así es como básicamente funciona la propiedad Position Relative. Otra propiedad importante de Navbar es la propiedad Display Flex. Con Display Flex el elemento nav se convierte en un flex container, es decir, la propiedad display modifica el comportamiento de las cajas, que en nuestro caso va a ser nav. Y el valor flex es para indicar el modelo de caja flexible para contenidos que se adapten a diferentes tamaños cuando no conocemos las medidas o cuando las medidas son dinámicas.
Las cajas y contenidos deben poder adaptarse independientemente de las resoluciones. Es decir, necesitamos cajas con elementos que se puedan adaptar a distintas resoluciones de los dispositivos. Este método de diseño facilita la alineación, la distribución y la organización de los elementos dentro de un contenedor, incluso cuando su tamaño es dinámico o desconocido. Cuando un contenedor tiene la propiedad displayFlex, sus hijos directos, se convierten en flex item y de esta forma se posicionan siguiendo ciertas reglas por defecto. Para la alineación en el eje principal, es decir, el main axis, que generalmente es el eje horizontal, Bootstrap utiliza la propiedad Justify Content Space Between, que en su valor por defecto en realidad es FlexStar, es decir, los ítems se alinean al inicio de la fila y si sobra espacio queda todo ese espacio a la derecha, es decir, los ítems no se encuentran centrados. Mientras que con Space Between el primer elemento y el último se colocan en los extremos, es decir, en la izquierda y en la derecha de la navbar, y los demás elementos se encuentran distribuidos en el medio. Mientras que para la alineación en el eje secundario, es decir, el cross-axis, que generalmente es el eje vertical, Bootstrap utiliza la propiedad AlignItem, que su valor por defecto es stretch, es decir, los ítems se estiran para ocupar toda la altura del contenedor. Mientras que Bootstrap le da a esta propiedad el valor de center, es decir, centra todos los elementos en el eje vertical. Ahora vamos a ver con otra demostración cómo funcionan estas propiedades particularmente. Entonces, vamos a ver cómo funcionan cada una de estas propiedades. En esta demostración tenemos un contenedor, el cual podría ser nuestra barra de navegación, y dentro cada uno de los links de navegación, que en este caso están representados con botones. Dijimos que cuando un contenedor, en nuestro caso el navbar, tiene la propiedad displayFlex, sus hijos directos se convierten en flex item y se posicionan de acuerdo a ciertas reglas por defecto. Una de esas reglas es flex direction, que Bootstrap justamente en su código no la define, es decir, que la deja por defecto. Podemos ver aquí que flex direction no se encuentra. Su valor por defecto es row, es fila, es decir, que los flex item se alinean en una fila. La otra regla que habíamos visto era Justify Content, que dijimos que era para alinear los ítems en el main axis, es decir, generalmente en el eje horizontal, que su valor por defecto es FlexStar, es decir, se alinean todos los ítems al comienzo del contenedor y dejando todo el espacio restante a la derecha. Bootstrap lo que hace es alinearlo de acuerdo al valor Space Between, es decir, el primero y el último en los extremos y el resto todo distribuido. Si fuese Justify Content Center, estarían todos alineados en el centro. Entonces, vamos a dejar Space Between. Y la otra regla que Bootstrap define en la navbar es Align Item Center, que su valor por defecto es stretch. Ahí hemos dicho que cuando Align Item tenía stretch, todos los ítems se estiraban para ocupar el espacio disponible. Y como align item es para alinear ítem en el eje transversal o cross axis, que generalmente es el eje vertical, entonces en este caso cada uno de los botones se estira para ocupar todo el alto de la fila sería, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el valor que da Bootstrap? Bootstrap da el valor de center. Como pueden ver, aquí cada uno de los elementos se centra en el eje vertical y si fuese FlexStar se ubicarían en la parte superior y si fuese FlexEnd se ubicarían en la parte inferior. Entonces nosotros lo vamos a dejar en el valor que Bootstrap da para navbar, que es center. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a modificar Flex Direction, row, lo vamos a modificar a column. Pueden ver cómo se ubican cada uno, cómo se alinean cada uno de los elementos. Si fuese en el caso de Justify Content no va a tener ningún efecto. Pueden ver que por más que cambiemos no tiene ningún efecto. Pero en Align Item sí. Si nosotros colocamos Flex Start, se ubican todos a la izquierda.
Si colocamos flex end, se ubican a la derecha. Y si colocamos center, perdón, si colocamos stretch, ahí pueden ver cómo ocupan todo el espacio disponible a lo largo del contenedor. Otra propiedad muy importante que Busca redefine en sus reglas es justamente flex wrap wrap. En este caso, el valor por defecto es no wrap. Entonces, ¿qué conseguimos con esta propiedad? Bueno, básicamente lo que conseguimos es que los ítems, los flex ítems, cuando no encuentran espacio suficiente para alinearse en el eje horizontal, van pasando a otra línea. En el caso de que flex wrap fuese no wrap, entonces los ítems, cuando no encuentran espacio suficiente, se desbordan del contenedor y se rompe todo el diseño. Eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí mismo. Vamos a dejar los valores que Bootstrap da para Navbar, que son Align Item Center, Space Between y Flex Direction Row. Ahora nosotros vamos a hacer la pantalla más angosta y vamos a ver cómo los ítems, cuando no encuentran espacio para alinearse, pasan a otra línea. Pueden ver ahí, quedaron todos alineados uno debajo del otro. Entonces, ¿qué ocurriría si Flex Wrap fuese no wrap? Bueno, vamos a cambiar el valor a no wrap. Vamos a actualizar. Volvemos a colocar al Item Center, Justify Content Space Between. Y ahí, cuando nosotros hacemos la pantalla más angosta, podemos ver cómo los ítems se van desbordando del contenedor y al final se termina rompiendo todo el diseño. Así que básicamente esa es la función de FlexWrap. Dijimos que el modelo Flexbox permitía la organización, alineación y distribución de los elementos dentro del contenedor. Ahora bien, si Navbar es un Flexbox, es decir, un contenedor con la propiedad displayFlex, ¿por qué los elementos, nosotros podemos ver aquí que los elementos no están alineados en fila como debería ser? Recuerden que FlexDirection por defecto es row y Bootstrap no la redefine en sus reglas. Entonces, ¿por qué se encuentran uno debajo de otro? Esto es muy simple. Si ustedes observan aquí, el único hijo directo de Navbar es div, es decir, nosotros podemos colapsar la etiqueta div y vemos que no tiene otro hijo Navbar. Lo que ocurre aquí es que justamente las reglas se aplican a hijos directos y los elementos de nuestra barra de navegación están dentro de div. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Bueno, es aquí que nosotros tenemos que introducir una nueva clase, que es la clase Container Fluid, que es la que vamos a ver a continuación. La clase Container Fluid es la clase que nosotros usamos en nuestro contenedor div. Entonces le agregamos class Container Fluid. Y lo que hace esta clase básicamente es dar margen y padding a los costados y además hacer que el contenedor, que en nuestro caso es el div, ocupe el 100% del ancho. Entonces ahora actualizamos y ahí podemos ver cómo los ítems ahora sí se alinean en fila. Sin embargo, las propiedades de margin, padding y width no tienen nada que ver con la alineación de los elementos dentro del div. Entonces, ¿por qué si ahora vemos que están siendo afectados por el modelo FlexBox? Si dijimos que solo los hijos directos de nav se convertían en flex item. Esto se debe a cómo Bootstrap trabaja con su código interno con las clases Navbar y Container Fluid en conjunto. Bootstrap aplica estilos adicionales para que también Container Fluid se comporte como un contenedor flex. En otras palabras, Bootstrap hace lo siguiente. Aplica un selector específico en el cual dice si Container Fluid es hijo directo de Navbar, entonces le aplicamos las siguientes reglas: displayFlex, FlexWrap Inherit, Align Item Center y Justify Content Space Between. Como resultado, el div, que ahora es Container Fluid, se convierte en un contenedor flex automáticamente gracias a Bootstrap. Y es por eso que sus hijos se alinean horizontalmente como flex item. Bueno, hasta aquí esta primera parte, quedaron muchísimas cosas para ver, la vamos a estar viendo en los próximos videos, seguramente 3 o 4 videos más vamos a estar hablando sobre este tema. Tenemos que terminar
obviamente de realizar la barra de navegación. Y nada, espero que les haya gustado. Cualquier duda me dejan un comentario y los espero en el próximo video. Que estén todos muy bien.